Hola, buenas tardes. Soy el doctor Jerónimo Costa, el jefe del servicio de ginecología del Grupo Gamma. Bueno, siendo las 6 menos cuarto y con las campanadas de fondo, vamos a dar inicio a esta charla. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos, que los que quieran hacer preguntas, que las hagan a través del chat, las vamos a ir leyendo una vez que terminen las presentaciones. Y bueno, un poco la idea es continuar lo que venimos haciendo desde el Grupo Gamma desde hace varios años, que es en el mes de octubre hacer unas charlas dirigidas a nuestros pacientes, tratando de concientizarlas o de traerle información respecto del cáncer de mama. En estos últimos año y medio, 2 años, que fueron muy particulares, vamos a hacer un poco más de hincapié en lo que implicó desde el diagnóstico, los tratamientos en las pacientes con cáncer de mama en el contexto de la pandemia, y para eso nos reunimos con varios profesionales de los distintos servicios, la doctora Silvia Scalvi, que es oncóloga clínica, la doctora Jorgelina Escalona, que pertenece al departamento de imágenes y que es experta en todo lo que es diagnóstico de mama. Nos van a acompañar la doctora Paula López Brescia, que es mastóloga, y la doctora Martina Salvay, que también pertenece al servicio de ginecología y es especialista en ginecología oncológica y mastología. Y para la parte de radioterapia, el doctor Carlos Piso, que también se nos va a unir en una pequeña presentación. Así que repito, si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat, la vamos a ir leyendo, vamos a tratar de leer todas las preguntas y hacérselas o trasladárselas a cada uno de los profesionales, y cualquier otro inconveniente o más información que requieran, van a tener después a través de las redes y las páginas de la institución, pueden comunicarse con nosotros. Así que bueno, vamos a empezar con las doctoras Paula López Brescia y Martina Salvay. Buenas tardes a todos, muchas gracias Jerónimo. Mi nombre es Martina Salvay y a partir de esta presentación vamos a charlar un poquito sobre detección precoz y prevención en cáncer de mama. Voy a compartir pantalla. Ahí espero que todos puedan verla. Bueno, como decía Jerónimo, hoy lo que buscamos es hablar sobre diagnóstico precoz y prevención del cáncer de mama y fundamentalmente concientizar a toda la población, fundamentalmente población no médica. Muchas veces cuando hablamos de cáncer de mama y de todos los cánceres en particular, nos surgen muchos miedos, muchos temores, y muchos de esos son temores incluso excesivos, muchas veces por el desconocimiento de una patología. Lo que buscamos hoy es acercarnos a la comunidad y brindar información justamente para poder vencer esos miedos y poder tomarlos por las astas, como decimos muchas veces, y poder avanzar frente a un diagnóstico de esta patología. Octubre es el mes internacional de la concientización sobre cáncer de mama. Esto siempre me gusta aclararlo, que no es una fecha que tenga que ver únicamente con nuestro país, sino que es una fecha de reconocimiento mundial. Y esto es porque es el tumor más frecuente en mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer en este grupo. Lo que buscamos con este mes, digamos, y el reconocimiento a esta fecha es darle importancia a la visita periódica del especialista y fundamentalmente trabajar sobre 3 cuestiones que las denominé 3P para recordarlo, que es prevención, diagnóstico precoz y la mejora en el pronóstico. Cuando hablamos de prevención, que es una palabra que se escucha mucho, está bueno que sepamos a qué nos referimos. La prevención es una medida que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. En este caso lo que estaríamos tomando como evento sería el cáncer de mama.
Y hay tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es cuando actuamos con el paciente sano, sin evidencia de enfermedad. La prevención secundaria, que es en la que más nos vamos a enfocar en esta charla, que es cuando ya hay presencia de enfermedad, pero el paciente está absolutamente asintomático. Y por último, la prevención terciaria, que es cuando ya hay una enfermedad y evitamos que esa enfermedad empeore o buscamos disminuir las consecuencias que puede tener. En cuanto a la prevención primaria, es fundamentalmente actuar sobre los factores de riesgo. Obviamente hay un montón de cuestiones relacionadas a desarrollar un cáncer de mama, y no es que si trabajamos sobre estos factores lo podemos evitar al 100%, pero podemos trabajar en disminuir un porcentaje. Estas medidas son usualmente muy conocidas y porque son, digamos, medidas que tratamos de compartir para el paciente en su estilo de vida en general, más allá de la enfermedad esta en particular, y tiene que ver con mantener un peso adecuado, hacer ejercicio con regularidad, limitar el consumo de alcohol, no fumar y tener una dieta variada y nutritiva. Pero como les decía, hoy buscamos enfocarnos fundamentalmente en la prevención secundaria. ¿Y por qué es importante la prevención o por qué hacemos tanto hincapié? Bueno, un poco por lo que hablábamos antes. Es una patología muy frecuente, acá en el gráfico podemos ver que en la mujer es el cáncer más frecuente, de una incidencia muy importante, y lo que nosotros intentamos con la prevención es conseguir un diagnóstico o hacer un diagnóstico precoz. En esta imagen podemos ver, digamos, los distintos, o está graficado de alguna manera, los distintos tamaños tumorales, y puse este gráfico justamente para, digamos, hacer una conexión visual de los diferentes estadios. Obviamente no es lo mismo cuando diagnosticamos una enfermedad de menor tamaño, imagínense un granito de arroz, por ejemplo, no es lo mismo eso que si encontramos un tumor de mayor tamaño, como si fuese el tamaño de una pelotita de ping-pong o una pelota de tenis. Si nosotros logramos hacer el diagnóstico precoz en estadios tempranos, cuando el tumor prácticamente no se ve o es muy, muy chiquito, mejoramos mucho la sobrevida. De hecho, en una detección en estadios tempranos asegura el 95% de sobrevida. En consecuencia, mejoramos el pronóstico de esa paciente. Es decir, cuanto antes hagamos el diagnóstico del cáncer de mama, mejor evolución va a tener esa paciente. Como les decía, el diagnóstico precoz tiene que ver con la prevención secundaria y hay tres pasos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en este punto. La primera es la consulta frecuente al ginecólogo, para poder identificar todos los factores de riesgo que puede tener una paciente, conocer sus antecedentes personales y familiares, saber qué estudio tenemos que hacer, si hay que hacer una ecografía, una mamografía, si hay algún factor de riesgo sobre el que podemos trabajar. La segunda es la autoexploración mamaria. Esto es importante que la paciente lo tenga presente en su actividad de la vida diaria, conocer sus mamas, saber si hay algún cambio, fundamentalmente si toca algún bulto, si cambia la coloración de la piel, si hay una retracción del pezón, si aparece secreción en el pezón. Todos esos son, de alguna manera, pautas de alarma que la paciente tiene que tener para hacer una consulta con su ginecólogo. Y finalmente, la realización de una mamografía por año, que en esto no voy a ahondar porque va a dar la charla después Jorgelina. Con estas simples diapositivas lo que buscamos, como decíamos, es hablar sobre la concientización, del diagnóstico precoz, la importancia de la consulta al ginecólogo, porque la detección temprana del cáncer de mamas salva vidas. A continuación, la doctora Paula López va a hablar sobre el impacto de la pandemia en esta patología. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. En concordancia con lo que les contaba la doctora Salvay, en esta parte de la charla lo que vamos a comentarles es el efecto de la pandemia por COVID-19 en el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Como justamente le decíamos, y es tan importante el diagnóstico precoz, decidimos evaluar en términos numéricos cómo impactó la pandemia y fundamentalmente la cuarentena por COVID-19 en el diagnóstico precoz de esta patología.
Lo que evaluamos, entre algunos datos, fue la cantidad de estudios que se realizaron de control, o sea, estudios que se realizaron en pacientes asintomáticas y que justamente son destinados para el diagnóstico de la enfermedad en estadios tempranos. Y observamos llamativamente que se realizaron un 50% menos de mamografías, que el estudio predominantemente usado en pacientes mayores de 40 años para control, y también un número muy parecido en ecografías, que suele usarse también como complemento a la mamografía o en pacientes más jóvenes. Lo cual, fue comparado con periodos como el año 2019, que fue el periodo previo a la cuarentena por COVID-19. También, en concordancia con lo anterior, vimos que se realizaron, obviamente, muchos menos estudios de diagnóstico de cáncer de mama, que son las funciones mamarias, que son las que son destinadas para el diagnóstico de la enfermedad, cuando hay alguna alteración, tanto en la mamografía como puede ser en la ecografía, o en el autoexamen que usted se realiza, o en la consulta que realiza con el ginecólogo. Y otro de los datos también alarmantes y llamativos fue el diagnóstico de estadios tempranos, también un porcentaje menor e importante. Esto es lo que realmente queremos remarcar. Porque los estadios tempranos, tal como decía la doctora Salvay, se asocian con un mejor pronóstico de la patología. Por lo tanto, al hablar del efecto de la pandemia por COVID-19 en el diagnóstico precoz de cáncer de mama, estamos hablando de una de las tantas implicancias que ha tenido la pandemia, especialmente en un problema de salud tan importante como es el cáncer de mama, porque sabemos que en nuestro país hay 20.000 casos por año, o sea, es una enfermedad muy frecuente y la más frecuente en mujeres, y el diagnóstico precoz, como le decíamos, va de la mano de un mejor pronóstico. Por lo tanto, el hecho de que nosotros contemos en la institución con protocolos para realizar los estudios de una manera segura, nos hace aconsejarles de que no dejen pasar sus controles con motivo de la pandemia, ya que esto conlleva muchos beneficios con prácticamente cero riesgo. Muchas gracias por su tiempo y esta era la idea de presentarles estos datos que obtuvimos. Bueno, a continuación la doctora Jorgelina Escalona nos va a hablar de diagnóstico por imágenes específicamente. Jorgelina. Buenas tardes, yo soy la doctora Escalona del Instituto Gama, trabajo en el Servicio de Imágenes de la Mujer. Con otro grupo de médicos conformamos el servicio y somos especialistas en imagenología de la mujer y hacemos todos los estudios específicos para la detección precoz de cáncer de mama. Voy a hablar un poco también de lo que están hablando los otros médicos, compartir la experiencia de este año y medio, cómo nosotros lo vimos, cómo evolucionó respecto a lo que fue pasando con el COVID y qué pasó con el cáncer de mama en nuestra institución. Sabemos primero que, como dijo la doctora Paula, que un cáncer de mama es más frecuente en la mujer y que 1 de cada 8 mujeres va a ser afectada en su vida por una patología mamaria maligna. A pesar de que no existe cura, el 95% de los tumores diagnosticados a tiempo logran recuperarse. Generalmente controlamos los pacientes por muchos tiempos y terminan teniendo complicaciones de otro tipo, por lo cual fallecen. El pronóstico está ligado con el tiempo de detección. Sabemos que la mamografía es la principal herramienta que incluye la mortalidad, porque nos permite ver lo que hablaba la doctora de la prevención secundaria. Como no hay una prevención primaria, porque no podemos evitarlo en pacientes asintomáticos, sí podemos diagnosticarlos a tiempo para mejorar la sobrevida. Las dos herramientas más importantes para el diagnóstico temprano, el gold estándar, la elección es la mamografía. La ecografía ha adquirido mayor importancia en los últimos años debido a que ha mejorado mucho la calidad de imagen, y sobre todo en pacientes jóvenes que tienen la mama densa. La mama densa, nosotros llamamos a las mamas que tienen menos cantidad de tejido adiposo y más cantidad de tejido fibroso. Estas mamas se dificultan un poco más visualizar los hallazgos positivos en mamografía
Por eso, nosotros categorizamos en conjunto y lo hacemos en la ecografía dirigida en base a hallazgos mamográficos. En los pacientes jóvenes con mamas densas se realiza de manera conjunta. Cuando empezamos con la mamografía, en pacientes asintomáticos, a partir de los 40 años, una mamografía de control y una ecografía en los pacientes que tengan antecedentes de un familiar cercano, 10 años antes de la detección del cáncer del mismo, que por lo general no excede, o sea, es aproximadamente los 30 años y después una vez por año. Y esto es lo importante, recalcar siempre que es fundamental. Si bien el beneficio tiene que ser superior al riesgo que uno corre al concurrir a una institución de la salud para realizar este tipo de estudios, no puedo poner la visita al mastólogo y respectar la fecha de los estudios y comparar siempre con los estudios previos. La ecografía es un método inocuo que sirve mucho, como les dije recién, en los pacientes que tienen mamas fibrosas, y como no irradia también se utiliza en las mujeres embarazadas, y es un método que también sirve como guía para realizar funciones de estudios histológicos en caso de que nosotros tengamos patologías sospechosas. La realizamos en conjunto y finalmente eso nos permite seguir un algoritmo diagnóstico en base a los hallazgos de cada paciente. Con respecto al coronavirus, nosotros a raíz de esta pandemia nos manejamos con un ente de información que actualiza los avances y los procedimientos que nosotros tenemos que ir realizando para extremar las medidas de seguridad y la adecuada prevención, que es la Sociedad Argentina de Mastología. El primer comunicado que emitimos fue en marzo, donde se mantenía solamente programadas las cirugías oncológicas de urgencia, estaban todas las instituciones médicas asistenciales para coordinar la atención del paciente, porque estábamos en una situación de emergencia sanitaria, y siempre seguimos los lineamientos del arte de curar y los ministerios de salud de la nación, de la provincia, de los municipios, depende de la jerarquía de cada lugar. Estamos todos un poco tratando al paciente transmitirle seguridad y serenidad, siempre trabajamos de una manera muy personalizada con los pacientes. Ellos en general están muy en contacto con el mastólogo, más que nada los pacientes que requieren control a corto plazo. En esos pacientes, ellos estaban al tanto de toda la situación y nosotros les íbamos informando si el beneficio era superior al riesgo de concurrir a la consulta para realizar estos estudios. Ya en el 2020, las disposiciones médicas empezaron a continuar con la atención de la forma ambulatoria de los pacientes que tenían tratamientos oncológicos, salvo los que manifestaban síntomas y que no se podían atender de manera no presencial. Y se retomó la atención programada para los estudios de control de rutina, si bien ya mostró la doctora las estadísticas, atendimos aproximadamente un 50% menos de los pacientes respecto al año anterior. Y bueno, empezamos con las indicaciones quirúrgicas, especialistas en la cirugía oncológica, que tenían prioridad. Ya en julio y junio, las disposiciones institucionales ya habilitadas, continúa con la atención médica y se continúa con la atención programada para los controles de rutina. Igualmente, la curva de ascenso en la atención de los pacientes fue muy lenta para llegar al más o menos a lo que estamos ahora, que estamos alcanzando los estudios promedios. Actualmente, nosotros las medidas que tomamos para disminuir el riesgo de contagio, son los protocolos que utilizamos para realizar los controles de rutina, que actualizamos en el instituto, fue la entrega de manera virtual de estudios por imágenes y de comparación con respecto a los estudios anteriores mediante el sistema de PACS, lo que permite menos manipulación de material entre el paciente y el médico y las recepcionistas. Los turnos siempre fueron programados, los tratamos de espaciar, siempre le pedimos al paciente que se presente con puntualidad para que en la sala de espera haya pocos pacientes y que concurra sin acompañante, en caso de ser posible, que utilice el barbijo, el distanciamiento, los elementos de protección personal por parte del equipo de salud, que siempre están al día, y mantener una distancia, excepto en el momento de la revisión o de la realización de la ecografía, donde estamos en bastante contacto con el paciente. Siempre se realiza la desinfección de superficie al retirarse el paciente. Lo bueno en el instituto es que habilitamos dentro del servicio de la mujer un consultorio donde trabajamos de manera conjunta, el mismo médico que informa la mamografía, realiza la ecografía, en un sector que está totalmente separado, como nosotros atendemos a pacientes asintomáticos, entonces quedan fuera de contacto con otro paciente que puede venir a realizar un control
por algún síntoma de COVID o post-COVID. Lo importante es que todos los pacientes que no han realizado sus controles retomen para no perder la posibilidad del diagnóstico temprano de las patologías de mama. La pandemia diagnosticamos 60% menos casos positivos que en el 2019 y nos dejó un aprendizaje que queremos volver a él, que seguimos atendiendo y estimulando a los pacientes para que retomen los controles y no se relajen porque la incidencia de cáncer de mama es muy alta y la detención precoz disminuye la mortalidad y mejora la calidad. Que recordemos retomar los controles y cualquier duda que tengan siempre estar en contacto con los médicos que los realizamos y con los mastólogos que trabajamos en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorgelina. Y ahora, continuando un poco para abarcar un poco todas las distintas especialidades y las apreciaciones de los distintos servicios en toda esta de la pandemia, y para tratar de dejar aclarado algunas dudas que suelen tener las pacientes, vamos a seguir con la doctora Scalvi y el doctor Carlos Piso, que nos van a hablar desde el punto de vista de la oncología y de la radioterapia. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Silvia Scalvi. Yo soy médica oncóloga del Servicio de Oncología y Cuidados Paliativos del Grupo Gamma. El tema a abordar sería las generalidades, mitos y verdades del tratamiento del cáncer de mama. Bueno, acá, en el marco del mes de la concientización del cáncer de mama, les traje este dibujito, que me gustó. Octubre está en tus manos. Esto sería que no solo está en manos de los profesionales, sino de los pacientes, ¿no? De poder llegar, como decían los colegas, a un diagnóstico precoz y llegar a tiempo y poder salvar vidas, ¿no? Les vuelvo a decir que, bueno, en el mes de la concientización del cáncer de mama, este dibujito donde dice, octubre está en tus manos, y bueno, que es para poder llegar a un diagnóstico precoz, llegar a tiempo y salvar vidas. Bueno, los tipos de tratamientos para el cáncer de mama son multidisciplinarios. Sabemos la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y hormonoterapia son bastante conocidas por todos, y tenemos algunos otros tratamientos más innovadores como la inmunoterapia, que estimula el sistema inmune para combatir el cáncer, o las terapias dirigidas, que pueden ser pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que se producen en el laboratorio y para poder también combatir el cáncer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los médicos oncólogos somos los encargados de realizar los tratamientos sistémicos? Tratamiento sistémico sería que la medicación llega a todo el cuerpo. ¿Y cuáles serían las modalidades de este tipo de tratamiento? Bueno, uno sería con intenciones curativas. Intenciones curativas, hay dos tipos. La palabra neoadyuvante, que quizás la pueden haber escuchado alguna vez, es como un tratamiento primario, preoperatorio, o sea, antes de realizar una cirugía, con el fin de reducir el tamaño y poder reducir el tamaño, y a veces tumores muy grandes se pueden reducir y llegar a lograr una cirugía conservadora. También se puede hacer neoadyuvancia no solo con quimioterapia, con hormonoterapia, con radioterapia y con las nuevas drogas, ahora los tratamientos más innovadores. Y la terapia adyuvante sería el tratamiento posterior a un tratamiento curativo conservador. Se realiza un tratamiento para disminuir el riesgo de que la enfermedad pueda volver. Sería como un tratamiento preventivo, para disminuir la recaída. Y el otro tratamiento importante también sería la paliación. Con la paliación nosotros controlamos síntomas, o logramos que la enfermedad llegue a que se cronifique. Esto iría más de la mano de los cuidados paliativos también. O sea, no estamos curando el cáncer, pero sí controlándolo, y con esto logramos que la sobrevida aumente
y que llega a ser crónica la enfermedad. Bueno, acá en este gráfico tienen una clasificación que se puede clasificar por estadios y por una clasificación molecular. Estadios serían estadio 1, 2, 3 y 4 de la enfermedad, donde los primeros estadios serían localizados. El estadio 1 sería localizado y sin ganglios, en el estadio 2 es como que ya la enfermedad ha afectado algún ganglio. En el estadio 3 sería una enfermedad locorregional, está más avanzada, y ya el estadio 4 es cuando se ha diseminado a distancia, cuando uno habla de metástasis. Y la clasificación molecular, que es algo más moderno, se dividen en subtipos, y esto en base a la presencia o ausencia de receptores hormonales o a HER2-Neu, sobreexpresión de receptores transmembranas, que se llama el HER2-Neu 3 cruces, que lo habrán sentido nombrar. También tienen en cuenta el índice de proliferación celular de las células, y todo esto se realiza por medio de una técnica que es llamada inmunohistoquímica sobre el tejido tumoral, sobre la biopsia o sobre el tejido tumoral de la cirugía. Y entonces los tratamientos se van a tomar, o sea, se va a discutir el paciente en una charla o un comité de tumores interdisciplinario, donde se va a tener en cuenta todos los estadios y la clasificación molecular para llegar a evaluar el tratamiento dirigido más efectivo para el paciente. Bueno, la quimioterapia. La quimioterapia sería una medicación sistémica, o sea que llega a todo el cuerpo. Eso se puede dar en forma oral, endovenosa, puede ser en forma subcutánea. Bueno, también podría ser intramuscular, pero no es el caso del cáncer de mama. Uno, al escuchar la palabra quimioterapia, es como que nos enfrentamos con un preconcepto, es como miedo a lo desconocido. El término quimioterapia en realidad significa toda medicación, ya sea por vía oral, endovenosa, como le dije, intramuscular o subcutánea, destinada a tratar el cáncer. A pesar de que es un tratamiento, sí, que uno sabe que es enérgico sobre el cuerpo, los efectos secundarios no son todos iguales y varían según la medicación suministrada o de persona a persona. Y la quimioterapia, la palabra salva vidas, entonces uno no tiene que tenerle tanto miedo y tiene fama de mala palabra, quimioterapia. Bueno, con respecto a las realidades del tratamiento oncológico y los mitos, ¿cuáles son las realidades? O sea, posibles efectos secundarios, porque como les vuelvo a repetir, depende un poco de cada medicación y también del paciente. Puede ser anemia, fatiga, alteración en el apetito, en el gusto, la caída del cabello, la propensión a tener infecciones, náuseas y vómitos, que son los más temidos, reacciones alérgicas, diarrea. Estos son posibles, por eso, como les vuelvo a repetir, no se producen en todos y en la intensidad puede variar. Lo importante es aceptar para poder seguir adelante con los tratamientos y tener fuerza interior para sobreponerse a todo lo que va a venir. Bueno, y los mitos, o sea que los mitos serían que la quimioterapia mata células buenas y malas. Imposibilidad a tener una vida normal, que eso en realidad no es así, porque hay pacientes que son deportistas, o sea, hay que tener un sentido común. Si es un paciente deportista, tratar de bajar el ritmo y cada paciente va a ir viendo cómo se maneja en la vida cotidiana. Náuseas y vómitos incoercibles, eso no es así tampoco, porque eso se maneja, depende del tipo de medicamentos y depende
de cómo se manejen con los antieméticos. El cansancio extremo, también eso se puede manejar. La pérdida de libido inminente, por lo general, es más producida por el estrés o la angustia ante la situación que está pasando el paciente, y imposibilidad de continuar con una vida normal o con su trabajo, eso tampoco es así. El paciente puede contaminar a otras personas, eso tampoco es así, no es que está contagiando algo o contaminando. ¿Qué podemos hacer para reducir esos efectos secundarios? ¿Qué se puede hacer? Lo importante es la actitud, porque la actitud que tome el paciente va a cambiar la realidad. Y para poder mejorar estos efectos secundarios, repartir la comida en pequeñas porciones, tomarlas varias veces al día, evitar olores fuertes, las comidas grasosas, las frituras, las salsas, beber líquido más bien frío o fresco, salvo algunas excepciones de algunas drogas, que no sería para el caso del cáncer de mama, que no se puede tomar líquidos fríos, y preferentemente tomar el líquido no durante las comidas, sino antes y después. Tratar de descansar, de llevar una vida más tranquila después de cada quimioterapia, adecuar el tipo de alimentación si se presenta diarrea, mantener un aseo bucal bueno, con enjuagues, con bicarbonato, agua oxigenada, se pueden tomar helados de ananá, es una sugerencia, evitar ambientes cerrados o concurridos, continuar con todas las medidas ya conocidas por la pandemia, ¿no?, para evitar la infección por el COVID y cualquier otra patología infecciosa. Ante un riesgo de registro febril, esto es muy importante, no dejar de consultar al equipo médico oncológico, porque las fiebres es un indicio de que hay alguna infección y es importante tratarlo y consultar a tiempo. Respetar estrictamente las indicaciones de su médico oncólogo o de la enfermera especializada que lo atienda. Bueno, esto lo traje porque es una de las cosas que a la mayoría de las mujeres, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque como sabemos, los hombres pueden tener cáncer de mama también, que es la caída del cabello, que a la mayoría les preocupa. Esto no se da solamente con algunos medicamentos, no con todos. La caída comienza dentro de las 2 o 3 semanas de haber comenzado la quimioterapia. Puede producir algún tipo de dolor a nivel del cuero cabelludo, eso depende de la sensibilidad al dolor de cada paciente. Comienza a crecer mientras se reciben los tratamientos y crece totalmente. Y a los 2 o 3 meses de finalizado el tratamiento, el cabello ya ha crecido y vuelve por lo general puede cambiar, puede ser más fino, si antes tenía rizado puede volver al cabello lacio, puede cambiar el color, es como que puede haber un cambio en el tipo de cabello. Bueno, ¿qué opciones tenemos? El rasurado. Ya sabemos que a las 2 o 3 semanas el cabello comienza a caerse, entonces a veces es importante poder hacer el rasurado para evitar ver esos mechones que se van cayendo y que por supuesto es como que la persona no entra en mejor un cuadro depresivo y tenemos que evitar eso. Utilizar turbantes o pañuelos, pelucas también se pueden utilizar, pero tener en cuenta de la peluca, elegirla antes de que el cabello se comience a caer, porque es importante para después poder mantener la figura, que sea algo similar a lo que uno era previo a la quimioterapia. Y lo otro importante es la prevención utilizando el casco de enfriamiento capilar. Bueno, eso se utiliza acá en el grupo gamma, y lo único es que lleva bastante tiempo la infusión, porque hay que colocarlo previamente a la infusión de quimioterapia, durante y después. O sea que lleva más tiempo de tratamiento. Bueno, y acá les dejo este slide
donde se ve, dice, entiende de una vez por todo, eres hermosa así, así, así y así. Bueno, muchas gracias. Y le comparto pantalla al doctor Carlos Piso de radioterapia. Bueno, gracias Silvia. Ahora seguimos entonces con Carlos. Bien, no sé si me escuchan, estuve con un problema de micrófono, así que tuve que dar de baja uno. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Así que lo voy a tener que hacer con la computadora. Bueno, muchas gracias. Perdón. No, te decía que nos silenciamos, así que dale tranquilo. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante lo que he escuchado. Básicamente, creo que lo más importante en cáncer de mama es prevenir, pero cuando, bueno, la prevención se hace mediante imágenes y cuando tenemos alguna imagen, cuando descubrimos, tenemos que hacer tratamientos. Y los tratamientos que conocemos son los tratamientos estándar, cirugía, quimioterapia y radioterapia, que es a lo que yo me voy a dedicar. Esta es una charla a la comunidad, por lo tanto, la idea mía es tratar de generar inquietudes que los oyentes después pregunten. Básicamente hablar de toda la radioterapia en 7 minutos es muy difícil porque tengo que jerarquizar temas, pero bueno, voy a tratar de hacer un breve pantallazo y después si hay alguna inquietud la charlamos detenidamente. Este cuadrito es el cuadrito principal de los tratamientos. Nosotros sabemos que el cáncer de mama es un tratamiento multidisciplinario, no es de una sola patología. Se combina cirugía con radioterapia, con quimioterapia. A veces el orden es las 3 armas, a veces es 2, pero es muy difícil que un tratamiento se haga con una sola rama terapéutica. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la mama es una glándula con una anatomía compleja, está muy vascularizada, tiene muchos capilares linfáticos, la presencia de los ganglios, las regiones ganglionares, las regiones axilares, las regiones supraclaviculares y las regiones mamaria interna, y se ha estudiado durante mucho tiempo, digamos, de acuerdo a la situación del nódulo que se puede identificar o diagnosticar, hacia qué lado tiene riesgo de extenderse. Bueno, el estándar hoy en día es el estudio del ganglio centinela. La radioterapia, básicamente, como ha avanzado, también lo ha hecho la cirugía, y básicamente hoy en día ya no se hacen esas grandes cirugías que se sacaban un gran número de ganglios, sino solamente con identificar el de mayor riesgo y estudiarlo, nos va a dar una idea muy clara sobre la probabilidad que existan o no otros ganglios afectados. A ver, bien, el objetivo nuestro, es decir, ¿cuál es el objetivo de la radioterapia? Bueno, nosotros es muy simple, tenemos que erradicar el tumor y cuidar los tejidos nobles, es decir, curar y no dañar. ¿Y en qué nos basamos? En una gran precisión. Nosotros manejamos radiaciones, las radiaciones son producidas por aparatos, esos aparatos que han ganado mucha tecnología en estos últimos años, permiten hoy en día obtener imágenes. Y esas imágenes con las cuales vamos primero a definir los volúmenes de tratamiento y después le vamos a pasar a unas plataformas de cálculo con algoritmos muy sofisticados que nos van a dar dosis muy precisas y después vamos a hacer los tratamientos con los aceleradores lineales robotizados. Básicamente, lo importante en la radioterapia es disminuir las fallas locales, porque si nosotros disminuimos las fallas locales, va a haber seguramente un aumento en la sobrevida de la enfermedad. No se curó nunca ningún paciente que no se haya controlado localmente. Eso ya lo dijo en su momento el quien fue presidente del National Cancer Institute. El control local de la enfermedad es esencial a su vez para reducir la formación de metástasis. Por eso la radioterapia es muy importante acompañando la cirugía. Volviendo un poco para atrás, nosotros vemos acá que el tumor principalmente, que es lo que uno puede tocar, y que generalmente el cirujano va a sacar y que va a tener que hacer una excisión más amplia porque hay ramas o ramificaciones alrededor del tumor principal. Pero muchas veces quedan puntos microscópicos más periféricos y es ahí donde la radioterapia va a tener efecto.
Esos focos también microscópicos son los que a veces se pueden depositar en los ganglios regionales. Por eso hay pacientes que a veces tratamos su volumen solo, y hay otros que tenemos que hacer tratamientos ya más extendidos, como involucrar axila, regiones supraclaviculares o bien la mamaria interna. Y por supuesto, la quimioterapia tiene una alta incidencia y eficacia en lo que es la enfermedad circulante. Muchas veces se ha planteado si el tumor en un principio podría ya tener presentes células circulantes. Entonces, el tratamiento de las 3 ramas tiene un claro beneficio, y es básicamente controlar localmente la enfermedad, consolidar el área y evitar, digamos, que haya células circulantes o que si las llega a ver, se puedan controlar. Bien, esto es básicamente por qué hacemos radioterapia. Es decir, las radiaciones, ¿cómo actúan? Las radiaciones actúan por un fenómeno químico, no es un fenómeno físico. Los tejidos están constituidos en 70% por agua. Es decir, que cuando nosotros hacemos radioterapia en un tejido, el 70% del agua va a estar bajo el efecto de las radiaciones ionizantes, y ¿qué va a pasar? El agua se va a disociar y va a generar radicales oxidrilos. Acá vemos que un electrón se desprende de la radiación del fotón, actúa con el agua, que es H2O, libera y va generando radicales oxidrilos que son sumamente lesivos y son los que van a actuar directamente en la célula sobre los cromosomas, produciendo un daño, una ruptura, y ese daño en la célula tumoral va a ser irreversible. No así en la célula sana, que va a tener capacidad para recuperarse. Y hay un pequeño porcentaje que también va a generar un efecto directo, que ese va a ser el efecto físico, pero es una relación 80 a 20%. Generalmente nosotros siempre pensamos que las radiaciones actúan sobre el tumor directamente, y esa enfermedad de una manera indirecta. Actúa sobre el elemento líquido y de ahí se generan los oxidrilos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un tratamiento de radioterapia se van a generar fenómenos inflamatorios. Y esto es muy importante porque cuando un paciente viene por primera vez a la consulta y va a hacer un tratamiento de radioterapia, un tratamiento donde la mayoría de las personas desconocen, la primera pregunta es: ¿qué le va a producir la radioterapia? Y hay efectos que tienen que ver directamente con un efecto esperado, que puede ser de mayor o menor grado de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a las características de cada persona, si su piel es más sensible o es menos sensible, pero siempre va a haber un eritema, siempre va a haber una congestión. Es decir, cuando hacemos radioterapia a partir de la segunda semana, se produce congestión capilar. Y esa congestión capilar produce, por supuesto, un efecto inflamatorio. Ese efecto inflamatorio va a pasar a tener un exudado, la mama se va a poner más coloradita, y sobre la parte final del tratamiento se va a producir, como cuando toman sol, una descamación de la piel, y va a haber una pigmentación de tipo difusa generalizada. Acá es muy importante la relación de estas 3 variables: dosis, volumen, tiempo. Cuando la dosis es más alta y el volumen es más alto, el riesgo a que se produzcan efectos indeseables es mayor. Por eso es muy importante la definición de los volúmenes que vamos a tratar. Y el factor tiempo tiene que ver con que un tratamiento de radioterapia no se hace en un día o 2, al menos por ahora, sino que los tratamientos han sido estandarizados a tratamientos prolongados que duraban varias semanas. A partir de hace poco, 7 semanas, hoy en día se ha reducido a 5 semanas, y está en el criterio la elaboración de estudios radiobiológicos con equivalencia de dosis, mientras que podemos ahora empezar a pensar en tratamientos mucho más cortos, de 4, de 3 semanas, y recientemente se ha aprobado un ensayo internacional muy importante con resultados muy buenos que no son inferiores a los tratamientos estándar, con un tratamiento fast, tratamiento rápido, que se hace en 5 días. Cuando la dosis es muy alta y el volumen es muy alto, hay riesgo de que se produzca incuria endotelial, que digamos falte oxígeno, y eso va a inducir fibrosis. La fibrosis va a llevar a atrofia, y la atrofia a una pérdida de función. Bueno, esto es lo que nosotros tratamos de evitar, y esos serían los efectos a lo mejor no esperados y que a veces pueden existir a largo plazo. Algo que yo quiero comentarle generalmente a la audiencia es que muchas veces siempre escuchamos, y dentro de los mitos, la quemaron toda. Bueno, primera pregunta que realmente siempre nos cuesta escucharla, porque nos duele a los radioterapeutas, pero primero, siempre la radioterapia tiene la culpa de todo lo que pasa, hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es algo que evidentemente siempre tenemos que demostrar. Pero muchas veces las enfermedades no son iguales en todos los pacientes.
Cuando uno puede hacer un tratamiento, digamos, de control, por eso es tan importante la prevención, y uno puede detectar enfermedades tempranas, uno puede realmente hacer tratamientos mucho más cuidados. Cuando las enfermedades están muy avanzadas, cuando hay infiltración de la piel o hay mucha extensión, ahí es necesario tratar la piel. Y la piel va a ser el blanco del tratamiento, por lo tanto ese paciente va a tener que tener reacción sí o sí. Igualmente vamos a tener que ser muy cuidados, pero los riesgos a que tengan efectos, digamos, no cosméticos adecuados existen. Bueno, nosotros sabemos que hay efectos de la radioterapia que son tempranos. Esos se producen después de las primeras 24 horas del tratamiento y se pueden notar hasta 2 meses de la exposición inicial. Va gradualmente reduciendo a partir de los 30 días. Básicamente empieza a adquirir ya una piel cuasi normal, ya el efecto del eritema desaparece, el enrojecimiento desaparece. Puede quedar todavía algo de pigmentación, que también va evolucionando favorablemente. Y es muy frecuente que la gente quiera usar muchas cremas durante el tratamiento, porque piensan que con la crema se benefician. El problema es que la radioterapia produce una dermatitis seca. Y la dermatitis seca, eso significa que el epitelio está casi escamativo. Si yo le agrego una crema húmeda, lo más factible es que arrastre el epitelio y termine exponiendo la dermis. Y la dermis es la parte sensible de la piel, donde están las terminaciones nerviosas, y al tener la falta de la barrera del epitelio, se expone la paciente a tener además infecciones. Yo siempre digo que eso puede terminar en general como cuando uno le saca la piel a la ampollita de una quemadura. Pero vuelvo a repetir, la radioterapia no produce quemaduras, son efectos físico-químicos, fundamentalmente químicos. Y los efectos tardíos se suelen ver pasados los 2 meses, cuando a veces pueden quedar telangiectasias o puede quedar una piel más endurecida. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución que ha tenido la radioterapia en todo este tiempo. Y esto es importantísimo. Si ustedes fijan, acá hay un médico con un cronómetro, está tomando un tiempo en un aparato que era de radioterapia superficial, tratando una pared costal. Bueno, esto apareció en muchos libros en la historia del tratamiento de mama y radioterapia. Y esto es bastante moderno, es lo que hacemos hoy en día. Sigue habiendo un operador que en vez de controlar un reloj, que está mirando una computadora, una posición de tratamiento de la paciente con luces láseres de posicionamiento, porque esto repetirlo todos los días era más o menos a ojo, pero todo esto está robotizado, tiene factores de controles, con límites en las canillas, de manera que la repetición es diariamente igual, y además permite obtener imágenes, y esas imágenes nos permiten corroborar que el tratamiento está perfectamente posicionado. Y recién ahí hacemos la repetición del tratamiento diario. Eso nos da seguridad. Y la seguridad nos da la confianza de no generar toxicidad. Entonces, vamos a los tratamientos de hoy en día. Nosotros hemos tenido un gran cambio en la radioterapia. Nosotros pasamos del máximo tratamiento posible, de la cirugía de mastectomías radicales, a un mínimo tratamiento efectivo. Hoy estamos pensando en el tratamiento más conservador. Ya estamos pensando a lo mejor si hay posibilidad de irradiar nada más que el volumen del tumorcito resecado. En algunos casos esos trabajos están evaluándose, si bien hay algún grado de reticencia en aplicarlo en una forma estándar, pero también en cierto tipo de pacientes o en ciertas características puede ser factible. Así que buscamos la conservación. Siempre buscamos reducir el volumen de tratamiento, reducir toxicidad y sobre todo ser efectivos. Los tratamientos modernos, como les dije, son tratamientos más cortos, eso se llama hipofraccionamiento, es la moda actual, y vuelvo a repetir, eso es gracias a los estudios de radiobiología que han logrado la conversión de un tratamiento de largos días a un tratamiento corto con resultados no inferiores al de largo día. Las tasas de control son similares, los resultados cosméticos son similares. No son superiores, no son inferiores. Eso es un dato para tener en cuenta. Los 2 tratamientos siguen siendo válidos. Pero hacer en menos días a los pacientes les agrada porque menos tiempo de tener que venir a radioterapia. Después, empleamos siempre imágenes tridimensionales. Todo paciente que viene al centro nuestro va al tomógrafo. En el tomógrafo tomamos las imágenes y con esas imágenes del tomógrafo después trabajamos y definimos los volúmenes. Una vez que definimos los volúmenes, nos juntamos con los físicos y
y empezamos a demostrar cómo vamos a distribuir las radiaciones con haces, y vamos a hacer como una especie de mecano, vamos a armar un plan, hasta que encontremos el plan perfecto, donde cumpla con todas las restricciones, o los constraints, como dicen los americanos, sobre las dosis que pueden recibir, por ejemplo, los pulmones, el corazón, la médula, el esófago. Todo eso tiene que estar dentro de límites que no superen la toxicidad de cada órgano para no entrar en situaciones de riesgos posteriores. Los planificadores, que es donde se hacen todos los cálculos, tienen algoritmos nuevos, hay un sistema de cálculo Monte Carlo, que es el que hemos adquirido, que tenemos aquí en San Nicolás y tenemos obviamente en Cumbres, en Gama. Eso nos permite ser muy exactos con la dosis que vamos a entregar. La dosis también se mide, por lo tanto esto es un criterio de una alta confiabilidad. Y los tratamientos modernos mencionan la intensidad modulada, porque hasta ahora el estándar era la radioterapia tridimensional conformada. La radioterapia tridimensional conformada es que uno conforma el haz de irradiación de manera que adquiere la forma de lo que uno quiere irradiar. Y la intensidad modulada, además de eso, le agrega filtros dinámicos que se mueven dentro del aparato y van filtrando el haz de irradiaciones de manera que deja pasar cuando quiere llegar más profundo y frena cuando quieren llegar más superficiales. Todo eso es un complejo mecanismo que actúa en concordancia para lograr la distribución de la forma. Y se necesitan de sofisticados dosímetros para poder medir que eso se cumple perfectamente. Y por último, los aceleradores lineales modernos, que son robotizados, porque uno pone el paciente, define el isocentro y el equipo empieza a moverse en ángulos, en forma automática, y va generando los movimientos hasta que el paciente termina. Todo esto está controlado por un sistema de Record y Verify que permite que todos los días la posición sea la misma, que no haya errores de pacientes, que no haya confusiones y que siempre aguarde la misma posición. Acá lo que les quería enseñar son unas imágenes de lo que sería un plan de tratamiento resuelto. Ustedes van a ver, este es un corte tomográfico. Acá están los haces ejemplificados y eso va a distribuir un mapa de distintos colores en donde vemos que va a haber zonas más oscuras y zonas menos oscuras y que tiene que ver con la dosis que recibe. Generalmente acá lo que se ve es que el volumen de la mama lleva a la dosis máxima. Acá hay una zona más intensa, que es la zona donde estaba el área de la tumorectomía, el área donde sacaron el nódulo, y muchas veces hay una pequeña porción de pulmón que por más que querramos evitarlo, eso se llama irradiación dispersa, y siempre el pulmón recibe. Pero la dosis es tan baja que evidentemente no trae ningún tipo de repercusión. Como verán, el corazón está acá, se lo evita totalmente, porque hoy en día uno de los puntos que se está cuidando muchísimo es la dosis en el corazón, que hasta hace 10, 15 años atrás no se lo tenía tan en cuenta. Esta es una imagen de reconstrucción, este es un axial, este es un lateral, vemos, y acá vamos a ver la distribución de las curvas de dosis. Esta sería la dosis que le va a llegar al tumor, es decir, el volumen de la mama. Esta es la dosis que le va a llegar al pulmón, que es esta que está acá, muy bajita. Entonces, eso permite establecer que determinado volumen llega a determinada dosis. Cumple con los constraints, y si cumple con los constraints, está aceptado el tratamiento. Acá estamos viendo la inauguración del nuevo acelerador de Cumbres, un Synergy, un equipo Electa, realmente es un gusto para los que les gustan los autos, es como manejar una Ferrari. Aquí vemos, este equipo tiene un montón de pantallas, esas pantallas toman imágenes de tomografía computada. Es decir, el paciente el primer día cuando viene pasa un tomógrafo convencional. Se toman las imágenes y después cuando el paciente va al equipo antes de tratarse, se hace todo un giro y toma las imágenes igual que la tomografía que hicimos. Y las compara, las fusiona. Y nos dice si está 3 milímetros corrido, si está 1 milímetro corrido. Y mueve la camilla, automáticamente corrige. Y si no nos gusta la corrección, entramos manualmente y la corregimos nosotros. Eso realmente es, para los que empezamos radioterapia hace mucho tiempo, es como algo realmente mágico, realmente, porque los problemas que nosotros teníamos para lograr esta precisión en pacientes que habitualmente tenían que quedarse mucho tiempo, era difícil. Hoy en día los tratamientos de un haz de irradiación son de segundos, y un tratamiento de una mama con un esquema similar son 5 minutos. Antes tenían que estar entre 20 y 30 minutos esperando. Este es el monitor de una paciente que se está tratando una mama, el equipo está girando, nosotros la estamos viendo de afuera, y estas son las imágenes de reconstrucción del tomógrafo que nos está mostrando con las distintas densidades que se están cumpliendo los mismos relieves, y nosotros estamos chequeando que eso es así. Aquí vemos toda la zona con la otra y vemos que el cursor sigue.
Es algo muy interesante, realmente, y además nosotros estamos haciendo nuestra propia experiencia. Por último, como esto también incluye qué pasó durante la pandemia, estos datos son de acá de San Nicolás, pero son básicamente los mismos, nada más que en un menor número de pacientes, porque las consultas en Rosario en relación son mucho más. Pero nosotros estamos esperando que durante la pandemia surgiera una falta de consultas a radioterapia, porque considerábamos que los pacientes iban a dejar seguramente las consultas para más adelante, y estábamos muy preocupados por eso. Entonces le pedí a uno de nuestros físicos que se pusiera a trabajar y me diera la cantidad de pacientes que tratamos durante el periodo de marzo de 2019 al 2020, y me dijo que fueron 108. Y después la misma cantidad entre marzo del 2020 y el 2021, y fueron 94. Es decir, hay un poco más de un 10%, un 15%, pero realmente yo iba a esperar que esto fuera un 30%. Realmente tan mal no estuvimos, y eso realmente me puso muy contento. Por último, para que ustedes tengan como para considerar, la disminución de las consultas en cáncer de mama durante la pandemia fue menor a la prevista, más o menos 15%. La pandemia aceleró la decisión de iniciar tratamientos más cortos. Esto fue una conducta mundial. Cuando empezamos la pandemia, la idea era que los pacientes estuvieran el menor tiempo posible en un centro de radioterapia. Si bien los protocolos ya estaban en marcha sobre tratamientos más cortos, se aceleraron y se empezó a tratar a todos los pacientes con cursos cortos, obviamente seleccionando a los pacientes. Obviamente eso favoreció el hipofraccionamiento, que es la tendencia actual. Por último, la radioterapia ha sido muy favorecida, en lo que estuvimos hablando, por el avance de los conocimientos biológicos y tecnológicos en estos últimos 10 años. Y los tratamientos actuales son tratamientos precisos, con bajo riesgo de toxicidad, y logran una muy buena tolerancia y excelentes resultados. Yo lo que siempre le digo a mis pacientes es que cuando llegan a radioterapia, sigan muy preocupados, porque vienen a hacer un tratamiento que no conocen, vienen a hacer un tratamiento donde habitualmente reciben influencias de cosas graves o de tratamientos de poca tolerancia, y siempre les digo, bueno, la cosa no es así, esperen, y cuando terminen vamos a hablar, y cuando vienen se van muy contentos, con una sonrisa, que es eso lo que yo me siento satisfecho por haber cumplido con mi labor. Bueno, por último, la foto del acelerador que ya la vimos, y bueno, muchas gracias, quedo a disposición por preguntas. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los profesionales por la presentación. Y ahora, si les parece, vamos a ir con las preguntas que fueron haciendo en el chat. Elena nos preguntó si con el antecedente de su madre con cáncer de mama hace varios años y que no se hizo los controles, cómo debería controlarse de ahora en adelante. Me parece que es una pregunta que puede responder la doctora Salvay. Perfecto, Jerónimo, muchas gracias, y gracias, Elena, por participar y por hacer pública tu pregunta. Sí, obviamente es fundamental que retomes los controles. Yo siempre hago hincapié en el consultorio que no importa lo que pasó hacia atrás, o sea, no importa si hace muchos años que no te lo haces, lo importante es que hoy empecemos a ver para adelante y que retomes ese control. En el caso de que tu mamá haya sido diagnosticada con un cáncer de mama, es importante saber a qué edad fue diagnosticada. Como regla general, todas las mujeres a partir de los 40 años tienen que hacerse una mamografía al año. Eso es lo que demostró la disminución, digamos, la mejora en la sobrevida. Pero lo que es importante es saber la edad de tu mamá, digamos, de diagnóstico, porque siempre se recomienda es hacerlo 10 años antes de ese familiar. Por ejemplo, para ponerlo en palabras prácticas. Si a tu mamá le diagnosticaron un cáncer de mama a los 48 años, vos a partir de los 38 tendrías que hacerte el primer control. Por el contrario, si a tu mamá se le diagnosticaron, por ejemplo,
a los 60 años, eso ya no importa, porque a partir de los 40 vos te tenés que hacer el control todos los años. Espero haber sido clara con la respuesta. Bueno, perfecto. Elena también nos preguntaba que ella se hizo una cirugía para colocarse implantes y que no consultó o no tuvo la oportunidad de hacer respecto a si los implantes aumentan el riesgo de cáncer de mama. ¿Comieron? Baño, calentito. Bueno, Elena, esta pregunta te la voy a responder yo. Hoy en día no existe evidencia de que los implantes mamarios aumenten el riesgo de cáncer de mama. Es más, hoy en día vienen diseñados en su textura, digamos, en lo que respecta a la composición, para que generen menor reacción, digamos, inflamatoria en el organismo, que digamos, tenga menos consecuencias y un poco operatorio mucho más ameno de lo que se usaban hace unos años atrás. Pero bueno, no está demostrado de que aumente el riesgo de cáncer de mama. Bueno, otra de las preguntas, vamos a ver si podemos irme salteando un poquito. Por acá había visto Karina, si puedo ponerme prótesis si tuve cáncer de mama, y también si puede hacerse rayos teniendo prótesis colocadas. Entonces, Carlos, no sé si querés contestarlo. Sí, cómo no. Bueno, al principio, cuando se dieron los primeros implantes, había bastante escepticismo, y era un poco por el componente de las primeras prótesis. Hoy en día las prótesis son muy seguras, tienen, digamos, una contextura ideal, y no hay inconvenientes en hacer radioterapia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene las prótesis, y entonces cuando nosotros hacemos la dosimetría, tratamos de definir una dosis y no superar esa dosis. Afortunadamente esa dosis es bastante aceptable en referencia a la dosis que uno tiene que aplicar para controlar enfermedades, así que no habría inconvenientes. De todas maneras, siempre somos muy cuidadosos en ese sentido, pero no hay ningún problema en hacer radioterapia. Gracias, Carlos. Otra pregunta que también parece interesante es el antecedente de la familia paterna, si también aumenta el riesgo para la persona que está consultando, o si es solamente los antecedentes maternos. Y la otra pregunta también hace María Victoria es, si mi mamá tuvo cáncer de mama, yo tengo más riesgo de padecer que lo habitual. Vamos a cortar ahí porque ya hizo una tercera pregunta que se la vamos a transmitir después a Jorgelina, y estas dos se las voy a pasar a Paula, que también es especialista en asesoramiento genómico. Bueno, María Victoria, muchas gracias por la pregunta. Nosotras, las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, tenemos un 10% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Si vos tenés un familiar de primer grado, tenés un poco más de riesgo, y eso ya lo sabemos, es algo que existen hasta modelos para calcularlo, pero nos aumenta más el riesgo. No es que hay un número específico que uno pueda dar, bueno, tenés 10%, tenés 20%, tenés 30%, pero sí lo que se hace es orientar el control, como decía la doctora Salvay, de acuerdo a la edad de diagnóstico de cáncer de mama en la madre. Entonces, lo que se recomienda es empezar 10 años antes de la edad de diagnóstico.
y después depende de la edad en que vos empieces a hacer los controles y tenés que hacer solo mamografía, mamografía y ecografía, o según la consistencia de la mama. Y con respecto a los antecedentes familiares, importan tanto los maternos como los paternos, ya que el 50% de nuestros genes vienen de nuestra madre y el 50% de nuestro padre, y las alteraciones que nos aumentan el riesgo de tener cáncer de mama se heredan por vía genética, o sea que está o en nuestro padre o en nuestra madre, y nosotros tenemos posibilidad de heredarlo tanto de una rama como de la otra. Eso es exactamente igual. Jerónimo, ¿me querés repetir la pregunta? Sí, no te la había hecho, que era también de María Victoria, y ella lo que preguntaba es si la sonografía se hacía todos los años y si además tenía que hacerse una ecografía mamaria todos los años. Bueno, la mamografía de screening aumenta la detección, la sensibilidad y especificidad cuando se acompaña con la ecografía. La ecografía es una herramienta que se utiliza más en las mamas fibrosas, en las mamas densas, y siempre es bueno realizar en conjuntos para disminuir la posibilidad de falsos negativos y falsos positivos. O sea, aumenta mucho la sensibilidad y la especificidad realizadas en conjunto. En general las realiza hasta el mismo médico, y se hace primero la mamografía y después dirigida la ecografía. Si el derivante, el médico mastólogo que la está tratando no considera necesaria, obviamente que no la pide. Pero para mejorar la calidad del diagnóstico se realizan de manera conjunta, la mamografía y la ecografía. Bueno, si no hay más preguntas ahora por lo menos en el chat, ahí tienen en el mismo el correo en el que pueden enviar más preguntas. Le quiero agradecer a Silvia, Jorgelina, Carlos, Paula, Martina, a Estela, que también es parte de, nos ha ayudado en todo esto. Dejarles como mensaje que a pesar de la pandemia, en donde vimos por lo menos al principio un descenso en la cantidad de estudios de diagnóstico, que claramente eso marcó un descenso en el número de pacientes que terminaron recibiendo un tratamiento en estadios más tempranos, que bueno, obviamente con el tiempo fuimos perdiendo un poco los mismos pacientes, vemos que pierden un poco el miedo y que se han animado a seguir con sus controles, a lo mejor un poquito más tarde, pero que en definitiva es alentarlos a que lo sigan haciendo y que ante cualquier duda que hoy por hoy tenemos todos los medios para hacerlo de forma segura y que prácticamente los diagnósticos de tratamiento se están manteniendo como se hacía anteriormente. Así que muchas gracias para todos los que participaron y un saludo muy grande. Bien, gracias a vos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.